Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio López y les doy la bienvenida a una nueva edición de Perfiles. Hoy es una edición especial, grata para mí porque tengo al frente mío a uno de los exponentes máximos de nuestro país en cuanto a la literatura. Él es además un gran periodista y líder de opinión que actualmente radica en España y que sin embargo ha venido aquí a Perú unos días porque se encuentra realizando actividades como nuevo director adjunto de la cátedra Mario Vargas Llosa. Me refiero nada más y nada menos que a Raúl Tola, quien tengo el gusto de saludar. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Perfiles y a UCIL TV. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Raúl, muchas personas que te conocen, eres una persona que a través de tus escritos, de tus apariciones en televisión como periodista, te has hecho conocido. Sin embargo, hay otras personas que no conocen el lado B de Raúl, el lado personal, el lado que te llevó precisamente a lograr todo lo que has logrado ahora. Cuéntanos un poco acerca de esta travesía que iniciaste desde tu infancia en el arte. Dibujabas bastante, luego pasaste por una etapa de escritor, una pequeña fase también en la universidad como abogado y terminaste haciendo lo que más te gusta, que es la literatura y el periodismo. Bueno, yo creo que todo lo que tú has descrito es básicamente una permanente búsqueda, ¿no? Una búsqueda de mecanismos de expresión. Has dicho bien, cuando era más pequeño, a través del arte plástico, yo dibujaba mucho. Luego, estando en la universidad, yo sentía un gran impulso por la literatura, una gran vocación literaria. Yo lo que quería era escribir, estando en la universidad, y trabajar en el periodismo. Pero me decanté por el derecho porque en algún momento un amigo periodista me dijo que, digamos, cuando yo ejerciera el periodismo, los conocimientos de derecho podían servirme como un plus. Así que terminé la carrera de Derecho y en medio de mis estudios, comencé a hacer mucho periodismo, ¿no? Comencé a trabajar en medios de comunicación y en el año 2000, cuando yo tenía 23 años, comencé a trabajar en Canal N. Yo fui parte de la primera generación de jóvenes periodistas televisivos que integraron Canal N, el lanzamiento de Canal N. De hecho, yo estuve en la primera transmisión de Canal N y esto fue cogiendo cuerpo y con el paso de los meses fue muy interesante, fue muy emocionante. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque no te olvides que el papel que cumple Canal N en ese año 2000 para que cayera el gobierno de Fujimori fue fundamental, ¿no? Nosotros transmitimos el video Curi Montesinos, pero además transmitimos todos los hechos que la prensa de esa época televisiva no se atrevía a transmitir. Luego supimos que era porque Vladimiro Montesinos les entregaba montañas de dinero a sus dueños para evitar, digamos, que informaran las cosas que estaban pasando, ¿no? Así que, si tú quieres que resuma en una palabra todo este tránsito que ahora más o menos he recorrido en un par de minutos, hablaría de la palabra búsqueda, experimentación y curiosidad. Y esa búsqueda finalmente terminó en un gran resultado porque descubriste tu verdadera vocación, que en realidad al inicio era como que una especie de encontrar algo que al final se dio precisamente habiendo culminado ya la carrera, es decir, en una etapa ya joven adulta. ¿Estamos hablando de 18, 19 años? No. Yo sabía claramente lo que quería hacer mucho antes de iniciar la carrera. Yo sabía que yo lo que quería era algo vinculado al mundo de la literatura y del periodismo. A mí me costó escoger esa carrera porque sentía que mi verdadera vocación no era el derecho. Tanto fue así que a pesar de haber estudiado derecho, terminé haciendo aquello para lo que yo me sentía llamado, ¿no? Terminé ejerciendo el periodismo y la literatura. No fue un descubrimiento tardío, no. Más bien lo que hice, digamos, fue, como te digo, tratar de complementar esa vocación con una información que no hubiera obtenido si no hubiese estudiado Derecho, ¿no? Yo me dediqué mucho al periodismo político y yo creo que justamente por haber estudiado Derecho tenía ahí algunos conocimientos que me podían servir, ¿no? para hacer periodismo político. Y a la vez que hiciste periodismo, bien mencionabas que también escribiste tu primera novela, Noche de Cuervos, en el 99, casi a la par cuando entraste a Canal N. Publiqué la novela en el 99, ¿no? La escribí un año antes. Yo publiqué la novela justo en los meses en los que estábamos ensayando para que Canal N saliera al aire. Y para mí fue muy emocionante también la publicación de una primera novela, ¿no? Esta novela que es una novela inicial, tentativa, juvenil, pero que por supuesto, imagínate, yo tenía 21 años cuando publiqué esa primera novela. El hecho de tener
este objeto tan emocionante que es un libro entre mis manos, para mí fue pues la culminación de un sueño, ¿no? Veía en una entrevista que habías dado a algún medio de comunicación que en la actualidad no tendrías la intención de publicar una novela como la que publicaste en el 99. ¿Por qué? Porque yo soy muy autocrítico con mi obra. Creo que esa novela cumplió en su momento un papel. No creo que sea mi mejor novela, no creo que es una novela. Yo creo que el tipo de literatura que estoy escribiendo ahora, a partir sobre todo de Flores Amarillas, La Noche sin Ventanas y mi última novela, que se llama La Favorita del Inca, es una literatura creo que mucho más consistente, con la que yo me siento mucho más en sintonía. Probablemente tiene que ver con un proceso de búsqueda y descubrimiento personal más allá del arte, ¿no? Que tiene que ver con muchos años de terapia psicoanalítica, tiene que ver muchos años cuestionando mi forma de escribir. En fin, creo que he encontrado una voz propia y esa voz es la que yo siento mucho más cercana y mucho más auténtica, con todos los riesgos que tiene esta palabra en la literatura. Y por tanto, mis últimas novelas me hacen sentir mucho más orgulloso y me hacen sentir escritor. Por supuesto, lo que tanto deseabas, lo que tanto anhelabas. Desde Noche de Cuervos hasta La Favorita del Inca, ¿tienes alguna obra particularmente que a ti te agrade, que haya sido, no sé, que la hayas disfrutado? En realidad yo tengo entendido que obviamente se disfrutan todas las que se escribe, pero ¿habrá por ahí alguna favorita? Yo no disfruto cuando escribo las novelas, al contrario, yo sufro mucho cuando escribo las novelas porque uno se pelea mucho con las palabras, no entiendo la literatura desde ese disfrute. Sí es verdad que hay momentos dentro del proceso creativo que son más gratos y en los que sí uno puede llegar a disfrutar, pero para mí es muy duro el momento en el que uno escribe el libro y sobre todo el momento en el que uno corrige el libro, porque inevitablemente descubres errores, descubres que hay cosas que están mal, que hay cosas que hay que corregir. Y esto es un proceso permanente, ¿no? O sea, un libro no se escribe y se publica, un libro se escribe, se corrige, se vuelve a corregir y se corrige todas las veces que haga falta hasta que el libro esté terminado. En ese proceso tan complejo y tan tortuoso, hay momentos muy concretos en los que uno sí lo pasa bien. Yo lo paso bien sobre todo cuando escribo el primer borrador, que lo escribo sin ningún tipo de obligación y simplemente lo escribo, compongo ahí una historia, es lo que Vargas Llosa llama el magma. Y luego cuando ya estás corrigiendo el libro y encuentras que la corrección anterior ha dejado el texto más o menos limpio, pulido, ¿no? O sea, cuando siento que ese texto se puede leer sin trabas. Esos dos momentos son los momentos que yo disfruto, ¿no? Pero si me preguntas por un libro que yo siento más personal, al que quiero más, tendría que decir que es Flores Amarillas. Flores Amarillas. Flores Amarillas es un libro que escribí hace ya algunos años, pero que cuenta la historia, por supuesto empleando las armas de la ficción y de la exageración literaria, pero cuenta la historia de mi familia materna, ¿no? Cuenta la historia de una familia de migrantes italianos que llegan al Perú desde Italia, y uno de los descendientes de estos migrantes hace fortuna en el Perú y se vincula mucho con el gobierno de Odría, ¿no? Entonces, esa novela, que es una novela que a mí me genera un gran cariño, ¿no? Porque es una novela que cuenta una historia que yo escuché mucho desde que era muy chico. Exacto. Porque en todos los almuerzos familiares se hablaba de la historia de la migración de mi familia materna desde Brunate, que es un pequeño pueblo que queda en las afueras del lago de Como, hasta Lima, ¿no? Y ahora, bueno, en referencia a tu última obra, La Favorita del Inca, ¿no? Es una obra que que la publicaste el año pasado, que viniste a promocionar en la Feria del Libro. Sí. Una obra también muy interesante porque destacas particularmente que no había mucha investigación, pero sí una anécdota que contar, una historia, digamos, para divertir, ¿podría ser? Bueno, es un libro que yo comencé a escribir para pasarla bien, ¿no? Es un libro que comencé a escribir con una sola premisa, que era, ¿qué pasa si uno ubica en el Imperio Incaico una novela policial? ¿No? O sea, si uno hace que dentro del Imperio Incaico se resuelva una historia que siga todos los cánones de la novela policial. Y ese fue el punto de partida, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ideé un misterio, ideé un crimen, me inventé un investigador y escribí un primer borrador. Aplicando básicamente los conocimientos estudiantiles, o sea, colegiales, universitarios que uno tiene sobre el Imperio Incaico. Pero sí hay investigación
detrás de la favorita del Inca porque una novela para ser verosímil tiene que respetar una serie de normas. Es verdad que la literatura es un mundo aparte, un mundo de mentiras, pero sí, exactamente esa es la definición de ficción. Pero cuando escribe uno una novela histórica, tiene que respetar los hechos que son conocidos, más o menos vinculados a una época y vinculados a un periodo de tiempo, ¿no? Porque claro, si uno hablase del Inca y de la corte del Inca y estuviese lleno de imprecisiones, un lector más o menos avisado, digamos, se daría cuenta que es mentira, ¿no? O sea, la literatura es mentira, pero no se puede notar que es mentira. Entonces, sí, hay investigación y sobre todo un libro que para mí es canónico, que yo creo que todos los peruanos deberíamos leer, que es Pachacútec, Inca Yupanqui, de María Rostorovsky. Este es un libro increíble que desarrolla además un personaje de la historia de nuestro país que yo creo que no lo tenemos realmente en su dimensión, ¿no? Pachacútec es un genio de su tiempo que construye un imperio, que construye una sociedad, que idea una forma de gobierno, que expande además este pequeño curacazgo que quedaba en el Cusco hasta límites inimaginables en su momento, obra que después continúa su hijo Huayna Cápac, pero que yo creo que además habría que comparar con grandes personajes de la humanidad como Julio César, Alejandro Magno, ¿no? Napoleón. Yo creo que esa es la dimensión de Pachacútec y creo que ahí deberíamos tenerlo nosotros los peruanos, ¿no? También creo que le ha hecho mucho daño a la imagen de Pachacútec a Alejandro Toledo, ¿no? Que usurpó la imagen de Pachacútec para, de alguna manera, vestir su candidatura presidencial con esa especie de misticismo, ¿no? Sí, pero él no ayudó a Pachacútec. No le devolvió el favor, exactamente, digamos. Todo lo contrario. Raúl, tú que también eres un entendido de la actualidad social y que eres, bueno, voy a decirlo, un erudito en letras y en conocimiento, ¿qué opinión te merece o cuán difícil crees que es para una persona, un peruano, leer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no tenemos... ¿Es la educación, digamos, dejarnos llevar por lo frívolo tal vez? No, yo no creo que eso sea... La frivolidad existe en todo el mundo, no solamente en el Perú. De hecho, hay otros países en los que la cultura de la frivolidad está mucho más desarrollada que en el Perú. Sí. Nosotros consumimos, de hecho, los productos que llegan de esos países. No, yo no creo que sea ese el problema. Yo creo que no hay una aproximación correcta a la literatura. ¿En qué sentido? Lo que yo he sentido toda mi vida cuando hablo con personas sobre literatura, personas que no leen, es que las personas que no leen porque piensan que la literatura es aburrida y que hay otras cosas que son más divertidas que la literatura. Es cierto que la literatura exige un poco más que otras formas de entretenimiento, ¿no? Exige un poco más que, qué sé yo, ver televisión o que ir al cine, ¿no? Pero probablemente el problema no sea que es aburrida, sino que se considera aburrida, o sea, se cree que es aburrida sin haber leído. Se estigmatiza, digamos. Es un prejuicio, ¿no? Y yo creo que esas personas que dicen que es aburrida la literatura, el problema que tienen es que no recibieron una educación que las aproxime a la literatura de una manera amable y además no leyeron ese primer libro que las enganchó con la literatura y que las llevó un poco de las narices a seguir buscando otros libros que las entretienen. La literatura es divertida, la literatura nace como una forma de entretenimiento. Era lo que ahora son las series, literatura por entregas, por ejemplo, de Dickens, era lo que son ahora las series, y antes que no existían los audiovisuales cumplía las funciones de los audiovisuales, ¿no? Entonces, la literatura desde su nacimiento surge como una forma de entretenimiento también, porque no es solo una forma de entretenimiento, ¿verdad? Es una forma de entretenimiento un poco más elevada, si tú quieres un poco más compleja, pero básicamente yo creo que es eso. Yo creo que hay un temor que es infundado y que se debe básicamente a un prejuicio frente al hecho de que la literatura es mentira, cosa que es falso. Y para quienes nos están viendo en este momento, ¿qué libros les recomendarías para una persona que, digamos, te ha escuchado y quiere iniciar en la lectura? Dice, bueno, yo voy a empezar, quiero leer, pero a veces hay libros complicadísimos. O sea, si le ponemos a leer a una persona que inicia el Quijote, pues digamos que se podría asustar. Ese es un error, ¿no? Comenzar a enseñar literatura con el Quijote es un error. Uno de los tantos errores que ha hecho que justamente este prejuicio de que la literatura es aburrida se imponga, porque el Quijote es un libro que es probablemente uno de los libros más maravillosos que yo he leído en mi vida,
pero es un libro que necesita cierta instrucción y cierta madurez para entrar en ese libro. Para comenzar, porque no está escrito en un castellano moderno, ¿no? Exacto. O sea, a pesar de que es un libro que ha sido corregido y que ha sido adaptado a los tiempos, el castellano del Quijote no es un castellano de la calle con el que estemos habituados, ¿no? No, yo no diría que el Quijote, aunque el Quijote yo se lo recomendaría a todas las personas. Creo que es un libro que nadie debería dejar de leer cuando ya tuviera cierta experiencia y cierta madurez. Pero para comenzar a leer, no sé, hay muchos libros con los que uno puede comenzar. Si hablamos de libros peruanos, uno podría comenzar con los cuentos de Ribeiro, por ejemplo, o con los libros de Alfredo Bryce, o con los libros, por supuesto, de Mario Vargas Llosa, sobre todo los libros en los que la técnica literaria todavía no está muy presente, por ejemplo, La ciudad de los perros, Los jefes, Los cachorros, los libros más recientes en los que la técnica literaria no... Un libro que es fantástico, por ejemplo, de Vargas Llosa, que lo releí hace poco, y que es un libro divertido, un libro que puede servir también como puente hacia la literatura, es La tía Julia y el escribidor. Es un libro distinto a Conversación en la catedral o a La casa verde, que son libros más faulknerianos, libros en los que Vargas Llosa desarrolla un manejo de la técnica mucho más complejo, ¿no? Con saltos temporales y con cambios del punto de vista del narrador. No, yo diría, por ejemplo, La tía Julia, ¿no? Sí. Y estos dos autores que te he mencionado, Ribeiro, Bryce, y algunos libros de Vargas Llosa que puedan servir como puente. Pero en general yo creo que lo que hay que hacer es atreverse. Abrir un libro, si no te gusta, abrir el siguiente, hasta encontrar el libro con el que uno se enganche, ¿no? Eso iba a comentarte, Raúl. No es indispensable o necesario que una persona tenga que iniciar un libro y terminarlo. O sea, si no es del agrado, podrías... No hay ninguna obligación, ¿no? No hay por qué ser tan estricto. Claro, porque leer es un placer, a fin de cuentas. Tiene que serlo, sí. Raúl, estábamos comentando también tu etapa ahora en España. Pero hay un precedente. ¿Por qué decidiste dejar definitivamente la televisión aquí en Perú y migrar a España? ¿Qué pasó? Yo no decidí dejar la televisión. Yo creo que la televisión decidió dejarme a mí. ¿Tú crees? Yo renuncié a América en el 2011 en una situación muy compleja, de la que creo que el Grupo El Comercio, digamos, en los últimos años ha emprendido una autocrítica. En ese momento, por un sector muy concreto del directorio del comercio, se toma la decisión ahí en el diario y esta decisión irradia al conglomerado de medios del Grupo El Comercio de apoyar a Keiko Fujimori y retirar de la pantalla a Ollanta Humala. Mi postura, como la postura de la gente de prensa de América, fue que no, que nosotros somos periodistas y que por tanto hay que informar lo que está pasando. No tomar la decisión de los electores por los electores. Los electores, con la información que hay, tomarán la decisión que ellos crean conveniente, ¿no? Eso no significó represalias de parte del directorio, el despido de la gerenta de noticias, y bueno, yo renuncié frente a esa situación. En solidaridad, tengo entendido. En solidaridad, sí, pero además porque pensé que, digamos, que si eso estaba ocurriendo en ese momento, lo que venía luego no iba a ser bueno tampoco, ¿no? Y luego entré a Latina hace relativamente poco para iniciar un proceso también que me pareció muy seductor con Augusto Álvarez como director de noticias de Latina. Y pasó algo relativamente parecido a lo que había pasado en América cuando decidieron echar a Augusto, ¿no? Entonces yo ahí, no sé, no me sentí cómodo con lo que estaba pasando, con el camino que estaba tomando Latina. Yo lo único que pido, digamos, es una propuesta profesional dentro de la que desarrollar, digamos, mi trabajo en la televisión, ¿no? Yo siento que la televisión ahora mismo no sabe cuál es el camino que hay que tomar en el Perú. Yo siento que está explorando, yo siento que está en una profunda crisis. Pero claro, si hubiese alguna alternativa interesante y alguna alternativa más o menos profesional, sí, yo no tendría ningún problema. ¿Existiría en todo caso una cura para acabar con esa crisis televisiva aquí en el Perú? Sí, no, es la cura o la muerte, ¿no? O sea, no queda más remedio. Ahora, en España me estabas comentando que estás realizando diferentes actividades. ¿A qué se está dedicando Raúl Tola en estos momentos en España? Yo estoy, como lo has contado tú al comienzo de la entrevista, como director adjunto de la Cátedra Vargas Llosa, que es una fundación, en realidad se llama Cátedra, pero es una fundación que se dedica a la difusión de la literatura hispanoamericana y a la preservación de la obra de Mario Vargas Llosa. Entonces estoy aquí reuniéndome con distintas universidades con las que la cátedra ha tenido convenios desde hace unos años para relanzar estos convenios
y para tratar de encontrar, digamos, proyectos que le interesen a las universidades y que nosotros podamos ofrecerles. Así que ese es mi papel ahora, ¿no? Parece que es un reto maravilloso. Me parece que es un honor que Vargas Llosa haya decidido confiarme un reto de esa magnitud. Y creo que se pueden hacer grandes cosas. Me he reunido hace un momento con altos directivos de la USIL, con los que hemos tenido una gran conversación y ojalá lleguemos a buen puerto en nuestras negociaciones. Estamos haciendo lo mismo en España, estamos haciendo lo mismo con muchos donantes. Entonces, bueno, en fin, estamos tratando de hacer una agresiva apuesta cultural y ojalá contemos con el respaldo, digamos, de las instituciones y las personalidades que corresponden, ¿no? Por supuesto, nosotros esperamos que sí. Raúl, de la misma forma que tú, se me pasó la pregunta. En esta actividad nueva que estás ejerciendo en tu nuevo campo, ¿extrañas la televisión? ¿Quisieras volver en algún momento? Yo creo que la televisión, sí, a mí me gusta mucho hacer televisión. Me gusta mucho entrevistar, me gusta mucho hacer reportajes. Creo que sí. Bueno, he trabajado pues tantos años en televisión, ¿no? Al menos ¿cuánto? Casi 20 años en televisión. Es algo que he disfrutado mucho cuando lo he hecho. Sí, lo extraño. Eventualmente quizás te podríamos ver en pantallas, quién sabe. ¿Quién sabe? En un futuro inmediato, cercano, corto o largo plazo, no lo sabemos. ¿Y se viene quizás de nuevo alguna nueva publicación? Por ahora no, estoy escribiendo un libro, ¿no? Una novela. He comenzado a escribirla. Yo nunca en realidad dejo de escribir, ¿no? Publiqué La favorita del Inca en 2019 y cuando terminé de este proceso de presentación de La favorita del Inca ya tenía los primeros borradores, los primeros bosquejos de una novela nueva, ¿no? Que tiene que ver con ese año 2000 en el que cae el gobierno de Fujimori y en el que yo comienzo a hacer televisión, ¿no? En Canal N. Y lo dejo ahí nada más para evitar spoilers. Dejémoslo ahí en todo caso, precisamente como dice Raúl, para evitar los spoilers. Por supuesto que sí, estaremos atentos a lo que acontezca con este gran periodista y escritor que es Raúl Tola. Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Perfiles y por supuesto esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias. Eso ha sido todo en la presente edición. Mi nombre es Julio López, esto ha sido Perfiles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.